Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, todo mi apoyo, cariño, solidaridad, reconocimiento a las víctimas que nos acompañan hoy en el hemiciclo, a las víctimas y asociaciones de víctimas que se han acercado a presenciar este debate en el día previo al 11 de marzo. Todo mi apoyo, consideración y cariño y aplauso. Por tanto, a partir de ahí, 4 cosas. Vox siempre con las víctimas, sin fronteras ni discriminaciones autonómicas, mejora técnica de la ley y luego ley de víctimas y no otras cosas. En primer lugar, en Vox siempre hemos estado, estamos y estaremos como prioridad absoluta y sin ambages con las víctimas del terrorismo, con su reconocimiento, su dignidad, justicia, homenaje, asistencia y reparación. Somos el partido de José Antonio Ortega Lara. Somos el partido de Ortega Lara. Solemos decir que es el mejor entre nosotros. Es una persona que sufriera, lo sabrán todos y lo recordarán, y es bueno recordarlo, una de las mayores bestialidades, uno de los ataques más inhumanos que siempre supone el terrorismo, que en su caso es el ejemplo, el símbolo, desde luego, más cruento, más cruel, inhumano. Y la verdad es que en este debate la sensación que tengo es que el único portavoz, el único partido que se va a mover con absoluta coherencia y comodidad, lo siento mucho decírselo, es Vox, porque es el único partido que no tiene nada que ocultar y que no tiene nada que se le pueda tachar matices o posiciones respecto de las víctimas del terrorismo. Por un lado, tenemos al Partido Popular, que en esta materia, muy desgraciadamente, se abstiene. Pues miren, Vox nunca se abstiene con las víctimas del terrorismo. Nunca, nunca. Si hay que elegir entre comunidades autónomas y víctimas, obviamente Vox se queda con las víctimas. Dicen que son autonomistas, ¿vale? Y creemos que no puede haber ninguna racanería con las víctimas del terrorismo. Tenemos muchísimo por recortar. Hay mucho gasto superfluo, mucho gasto político, mucho chiringuito, y cuando se haya recortado todo eso, y lo ultimísimo de lo ultimísimo que habría que recortar sería el reconocimiento y también reparación económica de las víctimas del terrorismo. Por tanto, es que uno no puede abstenerse en materia de víctimas. Y los otros, pues, ¿qué les voy a contar? No quiero ahondar mucho hoy. La verdad es que los otros traen esta ley precisamente porque saben que Vox mantenemos esto con absoluta claridad, que lo hemos sostenido ya en muchas ocasiones, que lo decimos constantemente. Esta es la enésima vez que se aborda este tema y nosotros lo hemos defendido ya en comisión y en pleno y por eso lo traen. Pero claro, lo trae gente que quisiéramos que tuviera mucho más claro que con el terrorismo no se puede introducir en el núcleo del gobierno del Estado, de la nación, a personas que ni siquiera condenan el terrorismo o que son sucesores del terrorismo, que llevan a cabo homenajes de terroristas o gente que les parece bien el patear, agredir a policías, a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, estamos con absoluta tranquilidad y con absoluta coherencia en esta materia porque siempre estamos con las víctimas. Esta es una materia trascendental, también lo he explicado en más de una ocasión. Es uno de los baremos de las medidas fundamentales que tiene una sociedad, un país, una nación, que es cuál es el tratamiento que dispensa a las personas que han sufrido el ataque más grave que puede sufrir una persona contra su vida, su integridad física, sus derechos fundamentales, sus libertades y, al fin y al cabo, contra la democracia también y esas libertades. Es una cuestión de jerarquía de prioridades, de atención, de solidaridad, de gasto, y nosotros esa jerarquía de prioridades la tenemos clara. Por tanto, Vox siempre con las víctimas, con todas, sin distinción de ningún tipo, de quién sea el que ha causado esa víctima, de dónde se haya producido el atentado o de dónde proceda quien lo ha sufrido. A partir de ahí, 2, pues miren, es que en una materia tan sensible, Vox siempre ha dicho que no pueden existir estas dolorosas discriminaciones que existen por razones autonómicas. No pueden existir esas diferencias por meras razones administrativas, como la del empadronamiento, que desgraciadamente sigue estableciendo la ley de la Comunidad Autónoma de Madrid. Por supuesto que nosotros lo que pensamos es que debe haber una ley nacional, es decir, debe haber una armonización de la regulación que existe en cada territorio, con una regulación
que no trate de forma distinta según cuál sea el lugar de España donde se ha sufrido un atentado. Es así de sencillo, es así de sencillo. Pero partiendo de eso, y en tanto que tenemos regulaciones autonómicas, creemos que la Comunidad Autónoma de Madrid, la Región de Madrid, no puede estar excluyendo a alguien que ha sufrido un atentado en Madrid porque no esté empadronada aquí. El 11 de marzo y otros muchos atentados de ETA son ejemplo clarísimo de multitud de casos que es muy doloroso, injustificable el que se pueda decir tú sí, tú no. Tú ibas en el mismo vagón, pero tú no. Es más, y como hemos explicado muchas veces, es que esta ley establece multitud de cuestiones, no solo la económica. Y al fin y al cabo, la verdad es que se incumple y se incumpliría la ley. Vox nunca favorecerá el incumplimiento de la ley. Lo que hay que hacer es adaptar la ley para hacer lo que se debe hacer e incluso lo que se haría, que es atender a cualquier víctima que ha sufrido un atentado terrorista, sea cual sea su lugar de empadronamiento. Por tanto, el Gobierno de la Comunidad no debería estar en contra de esta reforma de la ley, y más sabiendo que Vox siempre va a estar con las víctimas y, por tanto, está a favor de esta reforma legal. Y los grupos que apoyan al Gobierno de Sánchez Iglesias deberían también respetar a las víctimas, no introducir a Bildu Batasuna en el núcleo del Gobierno del Estado. Y a partir de ahí, la verdad es que decirle a sus socios, sí, Partido Socialista, a sus socios, o ustedes, a sus amigos de Bildu Batasuna, que pidan perdón por los atentados de ETA, que condenen los asesinatos y a partir de ahí que esclarezcan la multitud de atentados terroristas que siguen sin esclarecer. Y además me imagino que tampoco estarán en contra los gobiernos que sostienen, los partidos que sostienen el gobierno Sánchez Podemos, el que esta diferencia. He mencionado a Iglesias, sí, la verdad es que ya no está, aunque sigue por ahí manejando bastante, sigue manejando, como decía mi presidente Santiago Abascal el otro día. Bien, pues no estarán para nada de acuerdo en un compromiso que evite todas estas diferencias autonómicas y esta falta de reparación de las víctimas, primero, desde luego, haciendo, en tanto que haya legislación autonómica, lo que deben hacer en las comunidades autónomas que ustedes manejan, y a partir de ahí, desde luego, estando de acuerdo en un compromiso de que esa falta de reparación a las víctimas por falta de ley autonómica se supla con cargo al Estado de forma subsidiaria. Me imagino que tampoco estarán de acuerdo, es que también estarán de acuerdo con esto, que es que el Gobierno de España supla, pónganse las pilas donde ustedes gobiernan, sean coherentes y, desde luego, que el Estado pudiera suplir esa deficiencia. Por tanto, Vox es el único partido que es absolutamente coherente aquí con las víctimas en todo caso. Unos por autonomismo, otros por federalismo asimétrico compuesto. El hecho es que no puede haber diferencias entre víctimas, sea cual sea el lugar donde han sufrido el atentado. Debe haber un mismo régimen para todo el territorio nacional. Y a partir de ahí, pues como se va terminando el tiempo tendremos de discutir en comisión, aquí en el Pleno, cuáles son las mejoras técnicas que promovemos en la ley. Lo hemos comentado ya alguna vez, la regulación del silencio administrativo, que es muy defectuosa en la ley vigente, tiene un régimen requete peculiar, radicalmente singular, en el que no hay ni un silencio positivo ni negativo. Es una especie de régimen en el que se puede producir una revisión sobrevenida. Yo te reconozco, pero si de repente me doy cuenta que estaba mal reconocido, pues te lo quito. Hombre, pues una vez más, muy mal hecho, pero si es con víctimas del terrorismo, pues no. La verdad es que nunca. Y a partir de ahí, regular obviamente también lo que es objeto de esta ley, que es víctimas del terrorismo y no otras cosas. Ciertamente, aquí no hay nadie fascista, ni de lejos. Hombre, sí hay comunistas, la verdad. Uno de los regímenes y de los idearios políticos que son condenados por totalitarios, por radicalmente atentar a los derechos humanos, a las libertades, a las democracias, se lo digo más de una vez, es el nacionalsocialismo y el comunismo. Pues aquí no hay nadie nazi ni fascista, aunque sí hay comunistas. Pues nada, muchas gracias.